encontrar un hogar en la Florida nunca había sido tan fácil. Aún así, necesitas ayuda en el proceso de compra de tu vivienda. Para que empieces a construir tu futuro sintiéndote apoyado. Si de bienes raíces se trata, recuerda que hay una gran opción poniéndole corazón. Rosy Guzmán, Realtor venezolana en la Florida. Apreciadas amigas y amigos, el tema del estado Amazonas es enormemente amplio y complejo y abarca muchísimos conceptos, como hemos señalado en los dos programas anteriores. La geopolítica, los valores socioculturales autóctonos, el carácter fronterizo y, por supuesto, la presencia de ese inmenso océano verde y la presencia, por supuesto, de ese atractivo lamentable que significa la minería. Para hablar de este tema y de otros que iremos tocando, porque insisto en que el estado Amazonas requiere una presentación amplia y detallada de muchos de sus aspectos que son preocupantes para el país. Bueno, hemos invitado a Luis Betancur, un investigador de derechos indígenas y ambientales de la Amazonía, en su carácter de director general y fundador del Grupo de Investigaciones de la Amazonía, que se conoce con sus siglas de GRIAM. De manera que dejo con ustedes a Luis Betancur, que nos va a exponer el primero de una serie de muchos temas relacionados con la Amazonía. Saludos, exministro Gabaldón. Muchas gracias por la invitación a este ciclo de entrevistas relacionado con lo que ocurre a nivel socioambiental en el sur de Venezuela. Y en este caso, en esta entrega, vamos a conversar sobre lo que ocurre en el estado Amazonas, que es la jurisdicción donde el Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía lleva un trabajo de investigación sobre esta región. Para poner un poco en contexto, la situación de la minería en el estado Amazonas data desde hace mucho tiempo, desde al menos finales de la década de los 80 del siglo pasado, cuando fue esa primera invasión garimpeira en la zona del Alto Orinoco o en las cabeceras del río Orinoco, generando severos impactos sociales a los pueblos indígenas de la Amazonía y, por supuesto, ambientales a todos estos frágiles ecosistemas que conforman la región. Para la época, los gobiernos, preocupados y presionados por la sociedad, iniciaron una etapa de legislatura sobre el regular esta actividad en la región. Uno de esos productos fue el decreto 269, que prohíbe todo tipo de minería metálica en el estado Amazonas. Ese decreto, a pesar de haber sufrido ciertas modificaciones, su texto y su espíritu en la actualidad está en plena vigencia. Pero lamentablemente los actores del estado, a quienes les corresponde ejercer la ley o garantizar la ley, han hecho poco caso al contenido de este decreto. Por supuesto, aparte de lo dispuesto en nuestra Constitución Nacional acerca de la fragilidad y la importancia que tiene todos estos territorios amazónicos, toda la Orinoquía, toda la Guayana y toda la vulnerabilidad social que tienen los pueblos indígenas de nuestra región, por lo cual deberían tener en la actualidad una postura, una actitud, digamos, de mayor conservación o de mayor contundencia en cuanto a combatir todo tipo de actividades degradantes de las selvas amazónicas, de los bosques húmedos tropicales, de nuestro río más importante y, por supuesto, de respeto y garantía a los derechos humanos de los pueblos indígenas de la región. Si a finales de los 80 se trataba de una minería ilegal focalizada en la zona del Alto Orinoco y ejercida por grupos garimpeiros, lamentablemente la situación que vive hoy Amazonas es distinta. Es distinta porque la minería en esta ocasión se ejerce en los 7 municipios del estado Amazonas y además por distintos actores, no solamente por garimpeiros, sino por otros grupos irregulares armados provenientes de Colombia, por grupos paraestatales, por particulares, de tal manera que los impactos que se están generando en la actualidad son mucho mayores que en los años 80. Y hay que sumarle también
que el gobierno en la actualidad ha mostrado muy poca preocupación, por decir ninguna, por esto que está ocurriendo en el estado Amazonas a nivel ambiental y a nivel sociocultural. Hay una serie de medidas precautelativas dictadas por los tribunales penales del estado Amazonas que prohíben la actividad minera en el estado Amazonas, pero lamentablemente ninguna de estas medidas ha sido ejecutada eficazmente. A inicio de los años 2000, 2001, 2002 se vio, digamos, un gran interés por parte de las autoridades fiscales y judiciales en combatir este flagelo. Lamentablemente en este momento no hay ni el mínimo interés por sanear el estado Amazonas de esta actividad que es ilegal y que genera una serie de impactos de los cuales vamos a conversar en lo sucesivo. Esos impactos, fundamentalmente, para hablar en términos sociales, está referido a lo sanitario. La entrada de personas extrañas, la entrada de foráneos a comunidades indígenas de alta vulnerabilidad sanitaria genera principalmente, o estas personas traen una serie de patógenos para las cuales el sistema inmunológico de pueblos indígenas de reciente contacto, como es el caso de los Yanomami, genera graves consecuencias a nivel sanitario, como por ejemplo la oncocercosis, como por ejemplo el mintiasis, tuberculosis, hepatitis, malaria. Recordemos que la malaria está muy relacionada con el tema de la actividad de minería ilegal. En muchos trabajos de entomología, especialmente de la doctora María Eugenia Grillet, relaciona la alta incidencia de malaria en el sur de Venezuela con la alta actividad de minería ilegal existente en los estados Bolívar principalmente, y en segundo lugar en los estados Amazonas y del Tamacuro. Pero esa crítica situación de salud en las comunidades indígenas del estado Amazonas tiene, digamos, un conjunto de elementos que la agravan. Principalmente la situación de minería ilegal y la presencia de extraños en estas comunidades, pero también y en gran proporción está generada por la ausencia de un sistema de salud intercultural en estas comunidades. Lamentablemente en la zona del Alto Orinoco, en Manapiare, Río Negro, en fin, en los 7 municipios del Alto Orinoco, el sistema de salud es precario, y en algunos, como en el Alto Orinoco específicamente, en los territorios Yanomami, es inexistente. Esto, por supuesto, indica el grado alto de morbilidad y mortalidad de estos pueblos indígenas por distintas enfermedades que acabo de mencionar. Entonces vale rescatar, vale analizar qué es lo que está ocurriendo a nivel sanitario en las comunidades indígenas. ¿Por qué el silencio epidemiológico en las comunidades indígenas? Eso se debe entonces a estos factores. Y a su vez estos factores, la situación sanitaria, la inexistencia de un Estado en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad social, está generando otros fenómenos. Por ejemplo, la migración y desplazamiento de poblaciones indígenas hacia Colombia y hacia Brasil, al vérseles cercenados sus derechos fundamentales en nuestro país. Entonces estas personas han decidido desplazarse involuntariamente a estos territorios, como en efecto está ocurriendo. En el departamento del Bichada, en un reciente trabajo que hizo el grupo de investigaciones sobre la Amazonía, hay censados por el gobierno de ese departamento colombiano aproximadamente 6.000 indígenas en la región que se encuentran, que cruzaron el río Orinoco para llegar a Colombia en búsqueda de mejores condiciones de vida, fundamentalmente la más básica, para salud, para tener un trabajo digno que le pueda suministrar sus enseres personales para la persona y para su familia. Y bueno, son parte de los fenómenos que están ocurriendo en el sur de Venezuela y por lo cual hay todo un cerco comunicacional, hay todo un silencio informativo en el resto del país. Entonces hay que ir relacionando cada uno de estos fenómenos con la actual crisis sociopolítica y económica que vive nuestro país, y por supuesto agravada por la crisis de la minería ilegal y sus diferentes actores que existe aquí en el estado Amazonas. ¿Por qué los indígenas están migrando hacia Brasil y Colombia? Bueno, ellos anteriormente vivían aquí en el estado Amazonas de sus actividades económicas tradicionales, la caza, la pesca, la recolección, la agricultura principalmente,
y su intercambio económico, ese intercambio económico que tenían con las diferentes comunidades, con los diferentes municipios, llevar productos típicos a la ciudad de Puerto Ayacucho o a otras ciudades del país, pero lamentablemente por toda esta dinámica que ha impuesto la minería ilegal, grupos irregulares, situación político-económico de nuestra región, se les ha sido imposible costear la situación del combustible para el traslado de estos productos desde sus remotas comunidades hasta las principales ciudades de el estado de Amazonas y del país. Esta razón, por supuesto, les ha mermado su situación socioeconómica, por lo cual en gran medida han tenido que irse desplazando a otros territorios que les sea mejor económicamente y bueno, que sirva de sustento para sus necesidades básicas, personales y familiares. Entonces, para ir concluyendo y recordar que la semana pasada fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, lamentablemente el Estado venezolano está en franca mora con todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana. Hay mora en el área de educación intercultural bilingüe, en el área de salud intercultural, en el área de la demarcación de tierras y hábitat indígenas, mora en el área de la jurisdicción especial indígena y generalmente o a nivel general, en términos generales, mora en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de los pueblos indígenas y la defensa o la garantía constitucional y legal que deben tenérsele a los territorios indígenas. Hay que recordar que para los territorios indígenas o el territorio indígena es un elemento fundamental a través de la cual ellos pueden materializar todos sus demás derechos. Y si se les está cercenando este derecho de sus tierras por una serie de actividades degradantes, también se les está cercenando su identidad. Apreciadas amigas, damos las gracias a Luis Betancur por su importante intervención donde nos ha detallado aspectos muy sensitivos y muy delicados de cosas que están ocurriendo en el estado de Amazonas. Como siempre, les doy las gracias solicitándole la contribución en la divulgación de estos contenidos y los invito a que continuemos la próxima semana con otros importantes tópicos que se irán desarrollando relacionados con este tema. Hasta entonces, muchas gracias por su atención.